Está en comunicación telefónica, alguien que es un amigo de la casa, un amigo de los cronistas de la mañana, de Yayo Alas, alguien que ha debatido con nosotros en esta mesa. Estamos hablando del doctor Martín Zuleta, abogado penalista, y bueno, también es uno de nuestros columnistas, tanto de La Careta Política también como de los cronistas de la mañana. Muy buenos días, doctor Zuleta. Daniel Núñez Vivares, junto a Daniel Núñez, los saludan desde los cronistas de la mañana, desde Yayo Alas. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, un placer en saludarlos a ustedes y a la audiencia. ¿Cómo les va? Muy bien, doctor, le agradecemos por su tiempo y por su atención. Bueno, doctor, el tema del día fue, desde ayer en la tarde-noche, que el Senado de la Nación le bajaba el pulgar, hablando medio tribunero, a los pliegos de García Mansilla y de Ariel Lijo. Lijo no pudo ni siquiera llegar a la corte porque no pudo él quería pedir licencia. La misma corte le dijo: no señor, usted debe renunciar a su juzgado. Era insólito también esto de que, bueno, pido licencia por las dudas. Y bueno, el que llegó fue García Mansilla. Pero ahora, ¿qué va a suceder con Mansilla, doctor? ¿Queda hasta fin de año? ¿Se tiene que retirar en forma inmediata? Porque el Senado, el que le tenía que dar el ok, le ha dicho que no en forma rotunda, doctor. A ver, creo que hay que hacer dos análisis que son muy importantes, uno y el otro. Creo que el más importante es el análisis legal constitucional, porque claro, puede poner en crisis, ¿no es cierto?, el funcionamiento de una institución de la República tan importante como es el máximo tribunal judicial. Eso nos tiene que preocupar y ocupar y ser muy serios y responsables, porque más allá de la mirada política que puede tener cada uno, y obviamente este es un tema que está muy politizado, porque en sí, en nuestro sistema republicano, la elección de los jueces en sí es politizado, sí, porque lo terminan eligiendo, ¿no es cierto?, las fuerzas políticas que tienen representación en el Senado, ¿sí? De por sí es un tema muy politizado, pero creo que lo más grave es la cuestión institucional. Y acá, desde mi parecer o desde mi punto de vista, es evidente que hay, no digo una laguna o un vacío, pero sí hay una omisión de la Constitución en regular una situación como esta, porque la Constitución le otorga la facultad al presidente de la Nación de poder nombrar en comisión, desde mi punto de vista, también jueces de la Corte Suprema, claro, ¿sí? Cuando se dan determinadas circunstancias, pero no, digamos, tiene regulado la Constitución ningún trámite específico para ver, en definitiva, qué sucedería en un caso como este, porque hay mucha confusión al respecto. Creo yo que los analistas, sobre todo los colegas, que están interesados en dar una respuesta jurídica al asunto, se pasan por alto un montón de situaciones, porque ven obviamente en el nombramiento en comisión de jueces de la Corte, ven un ataque a las instituciones republicanas, y de hecho he escuchado que en muchos lados se ha calificado el propio decreto por el cual el presidente nombró en comisión, se lo ha calificado de inconstitucional, lo que a mí me parece que es una exageración, en función de que el presidente lo que ha hecho es despachar una propia facultad constitucional, es decir, es la propia Constitución la que lo autoriza, ¿sí? Claro, sí, sí. Pero en un caso como este, en donde evidentemente está muy tensionada la cuestión, yo creo que lo más razonable sería que sea el propio Mansilla el que debería renunciar, ¿sí? Yo creo que eso le haría muy bien al sistema republicano, porque si no sería tensionar las instituciones en un año que es bastante importante todo lo que tiene que dirimir el electorado argentino, si va a continuar apoyando el modelo del presidente Milei o no. Creo que Mansilla y el gobierno tienen que entender que lo más razonable es la renuncia, porque esto también, por supuesto, va a mantener a la oposición con un tema bastante candente durante todo el año electoral, y creo que los argentinos necesitamos ir a las urnas con una cabeza diferente y con una
paz social, por decirlo de alguna forma, que solamente lo puede garantizar o asegurar una renuncia del el juez Mansilla. No obstante lo cual yo creo, y es mi opinión personal, que la omisión constitucional, estamos hablando de una facultad constitucional que le otorga al presidente de la nación, para que se entienda, no puede ser de ninguna forma o de ninguna manera regulada de otra forma por una ley, porque es una facultad que la propia Constitución le confiere al presidente. Yo creo que desde un punto de vista legal y constitucional podría mantenerse en el cargo hasta, bueno, que expire la próxima Cámara, que sería creo que el 30 de octubre, ¿sí? Claro. Esa es la interpretación que tengo yo, porque la Constitución, para que la gente comprenda, la Constitución prevé un mecanismo de selección de los jueces de la Corte Suprema, básicamente a través de una propuesta del Poder Ejecutivo y un acuerdo del Senado de la Nación, ¿sí? Para el resto de los jueces se requiere una propuesta del Poder Ejecutivo, pero que lo debe hacer en virtud de una terna que le propone el Consejo de la Magistratura. Con el caso de un juez de la Corte Suprema de Justicia no existe esa limitación, por decirlo de alguna manera. Claro. Propuesta y Senado, nada más. Propuesta y Senado. Claro. Pero lo que le confiere, cuando la Constitución le confiere al presidente la posibilidad de nombrar autoridades en comisión, acá hay una confusión muy grande. A ver, este nombramiento en comisión no es para suplir el trámite ordinario, ¿se entiende? Es decir, podría perfectamente el Poder Ejecutivo nombrar, no sé, a Martín Zuleta para la Corte en comisión, pero proponer por la vía ordinaria a dos juristas distintos o diferentes, o sea, no necesariamente tienen que ser los mismos. El error del gobierno, creo, en este caso, es haber nombrado en comisión a los mismos jueces que pretenden sean nombrados por el procedimiento regular, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Sí. Pero nosotros tenemos que entender que lo que se decida ahora, esto va a marcar un precedente que va a continuar hacia adelante, ¿sí? Y es muy importante, bueno, analizar las facultades constitucionales dentro del marco de lo que autoriza y establece la propia Constitución. Y yo creo que al conferirle al presidente la posibilidad de nombrar en comisión autoridades, es muy clara la Constitución sobre que este nombramiento en comisión dura, ¿sí? Dura hasta que fenezca la próxima Cámara, sostiene la letra de la Constitución, es decir, hasta el 30 de octubre, que duran las sesiones ordinarias de este año. Sí. Doctor, así que me parece que esa es la interpretación, pero bueno, lamentablemente estamos ante una situación muy compleja, y yo creo que lo más razonable sería que el propio Mansilla dé un paso al costado. Creo que eso solucionaría muchos problemas. No obstante todo esto que usted ha explicado, y que creo que es lo más razonable, ¿no? Que Mansilla, al cual manifestó públicamente cuando se llegó justamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para contestar las preguntas, dijo que no iba a asumir si no era por el acuerdo del Senado, y que no iba a asumir por decreto. Bueno, mintió, asumió por decreto, tal cual ha sucedido hace un par de meses atrás. Pero, a ver, ya hay un juez de primera instancia, o sea, un subalterno a un ministro de la Corte, si mal no recuerdo, el juez Mansilla, exactamente, que le ha puesto y le ha ordenado a un ministro de la Corte en comisión que no puede dictar ningún tipo de sentencia ni acuerdo, por lo menos por 3 meses. Perdón, Daniel. Es más o menos como que un cabo le diga a un coronel que no puede dar órdenes, ¿no? Ramos Padilla. Ramos Padilla. Perdón. Sí. Tengo entendido que hubo una presentación en su juzgado. Sí. No sé. Hay un amparo. Un amparo, y creo que esto está en el marco de una medida cautelar, ¿sí? Sí. Que obviamente se despachó la medida cautelar advirtiendo esta situación, ordenando que se abstenga
de firmar sentencias hasta que se resuelva el amparo en sí y en un plazo máximo de 3 meses. Pero bueno, esto que usted está marcando nos está poniendo en evidencia la gravedad institucional de lo que está sucediendo. Claro. Acá hay intereses políticos que poco están preocupados, y digo de uno y de otro lado, ojo, no estoy diciendo intereses políticos de la oposición solamente, sino del oficialismo también. Claro, ¿sí? claro. Hay intereses políticos que han tensionado las instituciones republicanas, y creo que a eso es a lo que hay que ponerle un parate, más allá de el análisis jurídico, que uno puede estar a favor o en contra, y hay argumentos como en todo lo que es materia legal, siempre hay la mitad de la biblioteca para un lado y la mitad para el otro. Pero más allá de estas opiniones, creo que la gravedad de lo que se está suscitando es que nos encontramos con cosas como esta que usted está marcando. Realmente a mí me parece muy grave que un juez de primera instancia pueda ordenarle en definitiva es a la Corte de Justicia. Claro. En definitiva es un ministro, lo hace en calidad de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es en calidad solamente de Mansilla ciudadano, ¿sí? Entonces me parece que esto nos está mostrando a nosotros la gravedad de lo que está sucediendo, y nos está mostrando también la confusión y el vacío legal que hay respecto de cómo tratar una situación de esta naturaleza. Mansilla ha sido nombrado por el mecanismo excepcional para cubrir un cargo interino, porque esa es la realidad, o sea, esto no era un nombramiento definitivo, y creo que la propia Constitución está diciendo claramente que este nombramiento interino solamente dura hasta que se cubra de manera regular el cargo, claro, ¿sí? Claro. Para el caso de que el Senado de la Nación pudiera aprobar otro postulante, otro pliego, ¿sí? O hasta que finalicen las sesiones ordinarias. Claro, o sea, es muy clara la Constitución en ese aspecto. Ahora, hay tantos intereses políticos danzando detrás de esta situación, que es realmente muy grave, que nos encontramos con esta, desde mi punto de vista, esta incoherencia de que un magistrado inferior pueda ordenarle a un ministro de la Corte que no cumpla con sus funciones para las cuales ha jurado, porque también es importante decir no solamente que ha sido nombrado por decreto, sino que la Corte le tomó juramento, sí, claro, es decir, que se encuentra en este momento ejerciendo el cargo, un cargo juramentado, prestó juramento, lo cual complejiza aún más la situación. Claro. Imagínese usted. Creo yo que en definitiva tiene que el gobierno y Mansilla tienen que ubicarse en la gravedad de lo que esto significa, y creo que la forma más salomónica de terminar con esto es que el propio juez renuncie, para evitar tensionar las instituciones republicanas, por más que yo esté de acuerdo con que puede continuar, porque entiendo que la propia Constitución es la que regula esta situación. Claro. Doctor, de renunciar Mansilla quedarían 3 miembros, la Corte integrada por 3 miembros. Sí. No le queda otra más que a la propia Corte de convocar en algunos casos que lo requiera, que lo necesite, a los denominados conjueces, ¿cierto, doctor? Sí, es así, y por licencia o por enfermedad, claro, o por cualquier vicisitud, ¿no es cierto? Una recusación, una excusación, porque está al límite la Corte, claro, con el número mínimo para total, funcionar, ¿sí? O supóngase fallecimiento o cualquier tipo de cuestión que impida que alguno de los 3 ministros pueda ejercer sus funciones. Esto debe completarse, digamos, con jueces que en definitiva, es una situación tan excepcional como la propia que estamos analizando nosotros ahora. Es realmente grave cómo está funcionando la Corte Suprema hace mucho tiempo, y no se le está dando la suficiente seriedad al asunto por parte de los ejecutivos que han pasado, y también por parte del Senado, que no olvidemos que estos pliegos estuvieron hace mucho tiempo a disposición del Senado, y el Senado podría haber rápidamente también
rechazar estos pliegos para terminar con esta situación de incertidumbre. Es decir, la clase política realmente está esperando estos momentos donde los ciudadanos tenemos que ir a las urnas dentro de poco tiempo para poner todas estas cuestiones en agenda por intereses políticos, pero no están midiendo realmente la gravedad de lo que le están haciendo las instituciones democráticas y republicanas. Ujú. No obstante esto, hay un ministro de la Corte, legalmente, constituido, por supuesto, ¿no?, que ha manifestado, nos referimos al doctor Ricardo Lorenzetti, que habló justamente en la mañana de hoy, y dijo que la situación de el otro ministro, nombrado por el Ejecutivo, por decreto, en comisión, García Mansilla, es una cuestión personal, manifestó, que puede o no renunciar de alguna forma tras la decisión que ha tomado el Senado. El juez de la Corte dio su opinión sobre el futuro justamente de Mansilla y no se pronunció, dijo que es una cuestión personal. A ver, el máximo tribunal tal vez podría haberle dicho: señor, váyase de licencia hasta que su situación esté concretada, si usted puede quedar o no. A ver, si hay un juez de primera instancia ante una presentación que le dice: señor, usted no puede tomar ningún tipo de decisiones. A ver, la decisión que pueda tomar el presidente de la Corte con los otros dos miembros es decirle: señor, váyase de licencia hasta que se solucione su problema, a ver si puede constitucionalmente estar o no. Pero no, evidentemente el resto de los ministros de la Corte no van a hacer absolutamente nada. Más grave aún, doctor, ¿no? Y sí, es que la situación es muy compleja porque, a ver, los ministros de la Corte nombrados de manera regular ya se han expresado al tomarle juramento a Mansilla, claro, en el sentido de la legalidad de su nombramiento, en comisión, por supuesto, ¿está bien? O sea, siempre aclaremos que estamos hablando de un nombramiento en comisión, significa que es absolutamente provisorio, claro, hasta que se cumplan los trámites normales, ¿sí? Claro. Es decir, y le ha tomado juramento. García Mansilla es hoy un ministro de la Corte y está en un pie de igualdad respecto del resto de los ministros. Y me parece que adelantar opinión, me parece bastante atinado lo que ha hecho Lorenzetti, porque adelantar opinión en algo que a lo mejor deba ser resuelto por la Corte, porque claro, obviamente esta medida cautelar puede ser apelada o no por García Mansilla, no sé. Habrá que ver cuál es por eso yo entiendo que cuando él ha dicho que es una cuestión personal, está haciendo referencia a decir, bueno, no sé qué es lo que va a hacer García Mansilla con esta, medida cautelar despachada por un juez de primera instancia. Pero yo creo que acá esta medida cautelar, si bien por lo que se ha dado a conocer pareciera que va contra García Mansilla exclusivamente, yo creo que esto, es grave lo que ha hecho el juez de primera instancia, porque iría contra el propio funcionamiento de la Corte, sí, que total, es el máximo tribunal. O sea, imagínese usted que ya hay un trabajo administrativo, ya se deben haber sorteado expedientes, ¿sí? Claro. ¿Cómo un juez de primera instancia le va a ordenar a la Corte cómo se tiene que manejar o cuáles jueces tienen que intervenir o no intervenir en los expedientes ya sorteados y trabajados? Es muy compleja la situación, ¿sí? Creo que todas las fuerzas políticas están aprovechando, incluyendo el oficialismo, están aprovechando algunos vacíos para tensionar las instituciones de forma que me parece a mí no es conveniente. Yo soy de aquellos que en otras oportunidades hablé con ustedes, que creen que realmente haber impulsado al hijo no ha sido lo más acertado por parte del gobierno, ¿sí? Pero también creo, y como hombre de derecho, creo que la Constitución y las instituciones deben respetarse a rajatabla, y me parece que por más, que nos pueda parecer desde un punto de vista político inconveniente lo resuelto o lo normado por el presidente, me parece que cuando ejerció la autorización constitucional, la facultad constitucional de poder nombrar en comisión a estos jueces, me parece que eso
a ver, nos puede parecer, a algunos les puede parecer un atropello contra las instituciones, pero surge de la propia Constitución esa facultad, y me parece que ya no se está hablando de desconocer, digamos, un decreto del presidente Milei, sino que se está hablando de desconocer la propia Constitución. Es grave, porque si la propia Constitución está habilitando una facultad, yo no sé, yo creo que no, yo no estoy haciendo una pregunta, pero yo tengo bien definido que no. El Congreso, el Senado de la Nación en este caso, no puede, en definitiva, efectuar un control, digamos, político sobre esa decisión. Sí puede hacerlo a través del trámite ordinario, y perfectamente puede el Senado, como lo ha hecho, en ejercicio de su atribución y competencia y facultades, digamos, negarle la aprobación a un pliego. Eso está dentro de las facultades del Senado de la Nación. Claro, sí, ahora, pretender que el Senado de la Nación pueda quitarle efecto a un decreto del presidente que ejerce una competencia otorgada directamente por la Constitución Nacional, como es el nombramiento de jueces en comisión, y me parece ya bastante más controvertido. Es una situación muy compleja, muy y obviamente hay bibliotecas para todos lados. Exacto. Esto nos lleva, creo, y es una opinión personal, nos lleva de alguna forma a pensar de que estamos en una situación lamentablemente institucional, ¿no? Porque está pasando esto en la justicia, y es muy grave que esté pasando esto en la justicia, que un subalterno le ordene a la Corte de que uno de sus miembros no puede dictar sentencia, que la política esté metida, y que de alguna u otra forma la institucionalidad del país se está yendo un poquito de las manos, ¿no? Sí, por eso les decía yo que la situación institucional es grave, claro. ¿Sí? Creo que el juez de primera instancia no está exento tampoco de una mirada política, porque a mí me parece muy grave. Yo le digo, sinceramente, yo quisiera leer la resolución a fondo para ver, en definitiva, cuáles son las normas que invoca para creerse con la facultad un juez de primera instancia de intervenir en el funcionamiento de la Corte. Claro, me parece realmente grave, porque, a ver, no estamos hablando, no sé, de alguna decisión no jurisdiccional, porque les comento, una acción de amparo, esto ya hay jurisprudencia al respecto, no puede dirigirse contra actos jurisdiccionales, pero sí contra actos, ¿no es cierto?, de naturaleza administrativa que puede despachar la Corte como jefe máximo, por decirlo de alguna forma, de un poder del Estado, ¿sí? Claro. Pero meterse en el trabajo jurisdiccional me parece realmente totalmente desacertado, porque es como que el juez le está diciendo a la Corte cómo tiene que trabajar, cómo tiene que sortear y qué jueces pueden y no pueden firmar sentencias. Me parece algo verdaderamente grave, y les vuelvo a repetir, más allá del decreto, García Mansilla ha tomado juramento, ha dado un juramento de ley frente a los ministros de la Corte, y me parece que en ese sentido, bueno, ordenarle a un juez que no puede firmar sentencia después de haber efectuado este juramento, a mí me parece algo que excede las facultades que puede tener un juez de primera instancia. Pero bueno, creo que todo esto se solucionaría de una manera razonable, renunciando Mansilla. Me parece que esa es la salida más elegante. Sería lo más constitucionalmente posible, ¿no? Estoy escuchando que el gobierno está dando una vuelta más de tuerca, que tratando de sostener una situación que no creo que sea conveniente sostenerla. Claro. O sea, me parece que no es lo adecuado. Que le hace más daño a la institucionalidad. Exactamente. Doctor, ¿hace cuánto que usted es abogado penalista? Y de la rama penal, dice usted, que me dedico exclusivamente a penal. Y aproximadamente desde el año 2009 que me dedico al derecho penal. Bien. Porque lo traigo a la provincia, es nota de etapa de un medio de comunicación, creo que son 2 o 3 medios que han levantado esto. Hay un presunto abusador que llega a juicio oral
Es un hombre de 25 años, de 25 de mayo, que se lo acusa de un delito sexual, de abuso sexual. No sé si lo ha leído, usted siempre está tan informado. Bueno, en el día de la fecha manifiestan de que, bueno, escuche el título: llega a juicio el presunto abusador al que le midieron el pene como prueba. Nunca lo había escuchado. Yo sabía que se hacen de alguna forma tipo de pericias, etc. Pero este tipo de pericias no roza lo vejatorio, doctor. A ver, hay que distinguir primero, no sé, desconozco y no quisiera opinar sin tener conocimiento, pero desconozco si es una prueba ordenada por el Ministerio Público Fiscal o mire, solicitada por la defensa. Solicitada por la defensa, según así dice la información, y al cual dio a lugar el juez de garantías. Claro, o sea, al tratarse de una prueba... Lo ha pedido el mismo, sí. Lo ha pedido el mismo. Claro, por la propia defensa, ese sentido creo que se atenúa la calificación de vejatorio, porque es el propio imputado el que solicita. Él mismo solicita esa pericia, claro. Y entiendo que por ahí quizás debe tener todas las pruebas, cuando se analizan su procedencia o no, se analiza su pertinencia, es decir, ¿por qué me está pidiendo esto? ¿Es útil para la investigación? Yo entiendo que a lo mejor el acto ha sido de una naturaleza tal que sea importante determinar el tamaño del miembro. ¿sí? Claro, seguro. Sí. O sea, creo que a lo mejor si han hecho lugar a esto, debe ser pertinente en el sentido de que el tamaño del miembro debe tener alguna incidencia importante o no en las lesiones. Sí, pero entiendo que por ahí debe ir. Bien. Sí, claro, ¿no? Que tiene que ver justamente si hay desgarro y otras cosas Exactamente, en los miembros genitales justamente de la víctima, ¿no? Así que probablemente, y en este caso, como bien lo explicó usted, que tiene que ver, ¿no?, con un pedido que ha hecho la propia defensa, efectivamente. Él mismo ha pedido de alguna forma. Le consultaba porque el título es inédito, ¿no? El título es inédito. Una cosa bastante bizarra, como dicen acá de este medio de comunicación. Claro. Doctor, lo traigo a la provincia de San Juan, ¿no? Cuando estábamos llamándolo, estaba leyendo un artículo que, bueno, aparentemente, de acuerdo a este propio artículo, hay humo blanco en el Partido Justicialista, se está fumando la pipa de la paz, o por lo menos se quiere prender la pipa de la paz entre los uñaquistas y los giojistas. Bueno, hay un exdiputado de apellido Gioja, Leonardo, que iría al Senado de la Nación, estaría como asesor justamente del senador Uñat, justamente un Gioja de asesor de Uñat. Y bueno, ¿cuál sería el arreglo? Que Gioja vaya encabezando, José Luis Gioja vaya encabezando la lista a diputado nacional para las próximas elecciones del mes de octubre. ¿Qué opinión le da esto? ¿No hay más que Gioja y Uñat en San Juan? Por lo menos en el PJ. Sí, para el judicialismo, ¿no? Sí, a ver, hay cosas que realmente son dignas de ser analizadas, y esto nos habla de la salud democrática de nuestro sistema, y también nos habla de la salud democrática del pueblo, que en definitiva es quien debe avalar o rechazar este tipo de pretensiones. Pero lamentablemente uno ve, sacando al peronismo, si uno se pone a ver, acá en San Juan digo, si uno se pone a ver los protagonistas que andan danzando, que han danzado, o que están gobernando, o que se proponen para gobernar, o va a cada uno de los distritos, cada uno de los municipios, realmente nuestra democracia está en crisis. No hay un trasvasamiento generacional, no hay, digamos, hombres que lleguen a la función pública, digamos, desde un éxito privado, particular, profesional, individual, ¿sí?, sino que básicamente en el mundo de la política están danzando siempre los mismos nombres, porque son los que se acostumbraron a vivir del Estado, ¿sí?, y manejar los hilos del poder. Y realmente quien le tiene que poner un coto a todas estas pretensiones es la gente, y lamentablemente vemos que la gente por ahí aparece como apabullada frente a estas cuestiones, y se animan estos personajes a seguir, digamos,
proponiéndose como los únicos posibles o potables para cualquier cargo público que haya por ahí. No me sorprende, porque realmente el peronismo siempre ha mostrado una capacidad de poder limar sus diferencias cuando se encuentra por delante un proceso electoral. Creo que hay una visión que tiene el peronismo sanjuanino de que las elecciones en la provincia se han perdido por culpa de una interna, ¿sí? Y creo que creen que la forma más adecuada de poder encarar el próximo proceso electoral sea mostrarle a la sociedad que acá ya no hay más internas, cosa que no es cierto, pero creo que este acuerdo entre Gioja y Uñac va encaminado precisamente a eso, ¿sí? Hay una visión que tienen estos dos sectores, como que la gente en San Juan le dijo basta a una interna y no a ellos, y me parece que, bueno, estará en el centro del debate de poder analizar y la gente va a tener que decidir sobre si realmente votó un cambio o se cansó de la interna peronista. Claro. Pero más allá de esto, me parece que el peronismo también está mostrando una falta de capacidad de hacer ese trasvasamiento generacional. Estamos hablando de un hombre que ya le dio mucho a la provincia, con sus aciertos, con sus errores, y me parece que esta pretensión, ya sea personal o ya sea partidaria, porque a lo mejor han hecho números, como usted ha visto cómo se manejan en el peronismo, ¿sí? Claro, se manejan, hacen encuestas que solamente pueden pagar algunos, y ellos figuran primero en las encuestas, pero tienen la capacidad, digamos, de manejarse de cierta forma o de cierta manera, que evidentemente si están proponiendo que José Luis Gioja sea quien encabece la lista, es porque entiendo que debe ser la única figura que puede garantizar esa unidad en cuanto a los votos se refiere, ¿sí? Claro. Y me parece que en ese sentido, bueno, si me tengo que poner del punto de vista a mirarlo del lado del peronismo, me parece razonable esta pretensión de unidad ante un escenario electoral que parece que va a estar bastante atomizado, que se va a dividir en tercios, ¿sí? Bien. Pareciera que va a ser algo así. Me parece que esto, bueno, puede llegar a jugarle una mala pasada al oficialismo de la provincia, que se ha manifestado este año que pasó, el año anterior, bastante cercano a algunas posiciones del giojismo. O sea, si uno se pone a mirar o hacer una lectura como por debajo del agua, ha coqueteado el giojismo con el orreguismo y el orreguismo con el giojismo, y creo que muchos advertíamos que llegado el momento, esta estrategia del oficialismo no era la más adecuada, porque llegado el momento el peronismo se iba a juntar y evidentemente pueden, digamos, dejar al gobierno provincial, al oficialismo provincial, en una situación compleja, porque recordemos, siendo ya electo gobernador Marcelo Rego, perdió 2 elecciones. Sí, claro. O sea, irnos a una posible tercera derrota, yo creo que debilitaría muchísimo al gobierno provincial, y si a eso le sumamos que evidentemente las fuerzas de la Libertad Avanza en la provincia van a tener un juego propio y están condicionando un posible acuerdo entre Milei y Orrego, me parece que quien más tiene que perder ante un escenario como este tan atomizado es el oficialismo provincial, porque que el peronismo salga segundo o que salga tercero a pocos votos metiendo un diputado, bueno, no le va a hacer mucho más, no va a hacer mucho más de lo que del daño que ya está padeciendo. Ahora, si es el oficialismo el que termina segundo o tercero, y yo creo que tiene mucho más que perder el orreguismo en estas próximas elecciones que el resto de las fuerzas. Claro. Doctor, le damos las gracias por su tiempo, por su atención, y obviamente lo vamos a estar consultando cuando la información política y judicial así lo requieran. Le voy a pedir que se quede un minutito en línea privada. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo. Bien. Muchas gracias. Fue el doctor Martín Zuleta, bueno, hablando, ¿no?, un poquito de lo que sucedió con esto que el Senado de la Nación le dijo no va más al señor Mansilla y también al señor, bueno, este hombre tan cuestionado como el juez Lijo para integrar la Corte Suprema de la Justicia.
hablamos un poquito de la política sanjuanina también, por supuesto, de todo lo que está pasando en el país y por supuesto en la provincia de San Juan. ¿Qué está pasando con los mercados a nivel nacional, internacional, con esto que es, bueno, ahora le toca a los demás, porque ya decíamos desde un principio, China le está poniendo unos aranceles del 34% a todos los productos que ingresen a ese país procedente de Estados Unidos. Hay que esperar la réplica. Bueno, ¿qué va a pasar justamente con Europa? La Comunidad Económica Europea, ¿cuál será la, esto que tiene que ver justamente con los aranceles que le va a aplicar Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con México? ¿Qué va a pasar con Canadá? Porque todavía no se habla, no dicen, pero evidentemente están analizando qué va a pasar con los aranceles que le van a aplicar a los Estados Unidos. El mundo está muy convulsionado. Hoy es un viernes negro. La bolsa y los bonos argentinos están cayendo 15% en Wall Street. Sí. Esta jornada negra para los mercados internacionales, que también incluye, por supuesto, las acciones argentinas que están cayendo un 15% en Wall Street y por supuesto, ya lo decíamos hasta mañana, el riesgo país superó los 900 puntos. En medio de esta guerra comercial por los aranceles, los índices de Estados Unidos pierden un 3% y está impactando en las valoraciones de activos argentinos. Los bonos globales caen un 2% y el indicador del banco más grande del mundo, el JP Morgan, saltó 48 unidades y el riesgo país argentino en estos momentos está en 906 puntos básicos. El Merval se desploma y cae más del 10%. Esto es lo que está ocurriendo en este viernes negro para el mundo. Y le decía, ¿no?, hasta mañana que hay que tener cuidado con todo esto que está sucediendo porque, bueno, habían algunas informaciones que decían que ante toda esta incertidumbre mundial de los famosos aranceles que está cobrando Estados Unidos y los que le van a empezar a cobrar a productos norteamericanos en los países del mundo, bueno, estarían haciendo de que algunas automotrices estarían por paralizar justamente la industria automotriz y como así también algunas empresas multinacionales, por supuesto que tienen que ver con la tecnología que tiene que ver con el internet, como celulares, computadoras y demás, también estarían evaluando en de alguna forma por el momento suspender la actividad, paralizar la fabricación debido a esto, porque esto podría producir una gran recesión mundial y también inflación en muchos países. Esperemos que esto no pase en la Argentina. Lo cierto es que está convulsionado el mundo y de esta forma el mundo económico hoy por hoy de alguna forma entró en crisis. Bueno, ya en los minutos finales, ¿no?, del programa del día de hoy, también estuvimos hablando en el transcurso de la semana qué va a pasar con el boleto de colectivo. Bueno, ya se anunció la suba del boleto de colectivo a partir, si mal no recuerdo, del lunes próximo pasado, que subió de 560 pesos a 750 pesos. El gobernador de la provincia el día martes anunciaba justamente el boleto escolar. Ahora ya hay un anuncio que este boleto escolar gratuito empezará a regir a partir del día 14 del presente mes, o sea, aproximadamente 10 días más, ya los alumnos de los establecimientos educativos de todas las modalidades, primaria, secundaria, hasta inclusive universitaria, viajarán gratis. Lo mismo va a pasar con el sector docente, que va a viajar gratis al respecto. No tanto esto, hay un informe que habla que todavía con esta suba que ha tenido la provincia de San Juan y que tiene que ver de llevar el boleto a 750 pesos, se encuentra justamente entre las más
más baratas de la República Argentina. Bueno, están por debajo de San Juan, Villa María, esto es Córdoba, que tiene el boleto a 700 pesos, Partido de la Costa, que tiene el boleto a 698 pesos, la provincia de La Rioja, que lo tiene a 450 pesos, Ámbar, esto es Cava, está a 426, en la provincia de Buenos Aires 425 y AMBA Nación a 371 pesos. Bueno, en esto hay que decir que está más barato porque subsidian más y seguramente, y esto lo hablamos hasta mañana con uno de nuestros invitados, el doctor Marcelo Arancibia, y seguramente va a seguir gastando más el gobierno provincial en esta situación que está teniendo con los docentes, con los empleados públicos, esta puja por el salario. Bueno, va a seguir gastando en subsidio para darle justamente la gratuidad al boleto de pasaje justamente de los alumnos y los trabajadores de la educación. Son exactamente las 12 del mediodía con 57 minutos en toda la República Argentina. Nos vamos con la cotización de la moneda norteamericana porque el dólar blue ha subido 0,38% y está cotizando en estos momentos a 1.315 pesos. Mientras tanto, el contado con liquidación subió un 0,92% y está cotizando a 1.335 pesos. Y el dólar MED subió también un 0,92% y esto implica que se esté vendiendo a 1.333 pesos. El riesgo país, lo decíamos, ¿no? Subió 5.30 en la mañana del día de hoy. Esto lo mide la banca Morgan en los Estados Unidos, en Wall Street, y está en 906 puntos básicos. Nos vamos para reencontrarnos con todos ustedes, la gente de Radio Alas, ¿no? Vamos a estar acompañándonos con esto que es Los Cronistas de la Mañana el próximo día lunes a partir de las 10 de la mañana, cuando le demos comienzo a esto que humildemente llamamos Los Cronistas de la Mañana. No se vayan, no vamos nosotros, ustedes se quedan porque ya está nuestro director, el periodista Carlos Castro Espinosa, y ya enseguida va a estar con su resumen de noticias. Nosotros le decimos simplemente chao, hasta el lunes. To paint us with salvation, but nobody can give you the power, the right over love, over hate. Through this silent sky that's fast becoming our mind, over fear and into freedom. All that life left dripping down the wall. Radio Alas te acompaña a todos lados. Nos escuchás y también nos ves. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y no te pierdas nada. Encontranos como Radio Alas FM 101.7. Todos los días, todo el día, todas las noticias. LaSéptima.info. Periodismo de anticipo. LaSéptima.info. ¿Estás cansada de planchar y de lavar? Yo tengo la solución. Centro de Planchado y Lavandería. Centro de Planchado y Lavandería. Porque tenemos servicio de planchados en general, servicio de ballet, lavamos acolchados, frazadas, cubrecamas y muchas cosas más. Encontranos en Tucumán 341 Norte y en Segundino Navarro 855 Sur. Comunicate con nosotros al 420-3521 o al 264-443-1163. Centro de Planchado y Lavandería, para que no te ocupes más de esas cosas que tanto te agobian.
sábado 5 de abril, la cuenta regresiva está corriendo y como era en un principio, vuelve la Retrofest 2025, la inimitable Fest 80, 90 y 2000 de San Juan. Música, patio de comidas desde las 22:30 horas, sector Livings, estacionamiento privado y más retro sorpresas. Este sábado 5 de abril, todos al Club Camp en Santa Lucía y como era en un principio, la inimitable Retrofest vuelve. Con la incorporación del nuevo resonador del Hospital Marcial Quiroga, redujimos la espera para estos estudios de 3 meses a 1 semana, llegando a más de 1000 estudios por mes y con resultados disponibles en 48 horas. Los estudios de alta complejidad cada vez más cerca de los sanjuaninos. San Juan Gobierno. Pocito Municipio. Fabiana Bayay, intendente. Axel llega a San Juan con 25 Tour. Sábado 31 de mayo, Teatro Sarmiento. Celebra 25 años de música. Tickets en tuentrada.com. Axel, 25 Tour, 31 de mayo, Teatro Sarmiento. Produce Phoenix Entertainment y Powerplay. Conexión con el entretenimiento. Atención contribuyentes. La Dirección General de Rentas de San Juan informa que se prorrogaron las fechas de vencimiento del impuesto inmobiliario 2025. Nuevas fechas. Pago único anual lunes 7 de abril. Primera cuota del pago semestral martes 8 de abril. Para conocer los beneficios y forma de pago, ingresa a rentas.dgrsj.gov.ar. Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda. San Juan Gobierno. Afiliate a AMET. Turismo, asesoramiento legal, ayudas económicas, coseguros sin carencia y amplia cobertura, cursos y perfeccionamiento. AMET, la verdadera defensa de la educación. Avenida Alem 368 Sur, Capital. Teléfono 4 21 76 73. El pan nuestro de cada día. Panificadora Falcón. Panificadora Falcón. De Oscar Falcón, Salta, esquina Rodríguez, Chimbas. Panificadora Falcón. Panificadora Falcón. El pan nuestro de cada día. Este próximo 6 de abril viví en San Juan el triatlón más apasionante, el Veladero Ironman 70.3 San Juan 2025, presentado por Bagio. La expo realizada por Ironman con un día más para disfrutar, 3, 4 y 5 de abril en el Teatro del Bicentenario. El evento deportivo global más desafiante, con más de 1000 atletas en competencia. Viví el Veladero Ironman 70.3 San Juan 2025, presentado por Bagio. Invita San Juan Gobierno. Aquí comienza Resumen de Noticias, el compacto con la información del día para saber lo que pasó en San Juan, el país y el mundo. Resumen de Noticias, con la conducción de Carlos Castro Espinosa. Todo lo que necesitas saber para estar informado. Resumen de Noticias. Escúchalo de lunes a viernes, de 13 a 14 horas, por Radio Alas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Resumen de Noticias a través de Quien te ve por streaming, Radio Ala 101.7, por supuesto Instagram, YouTube y todas nuestras aplicaciones. Una jornada calificada como Viernes Negro para los mercados. Las acciones argentinas caen hasta un 15% en Wall Street y se dispara el riesgo país. En medio de una jornada, la califican algunos medios como la guerra comercial por los aranceles. Los índices de Wall Street pierden cerca del 4% e impacta en las valuaciones de activos argentinos. Los bonos globales ceden 2% y el indicador de JP Morgan salta 48 unidades a 906 puntos. Ojo, se está produciendo cosas que tienen que ver con todo esto, pero básicamente creo que lo más complicado para el país y sobre todo para el presidente Milei es lo que tiene que ver con los cortistas que ya fueron dados de baja, hay que decirlo de alguna manera esto. Nosotros esta mañana hablábamos con Juan Carlos Malí, nuestro colega, el cual planteábamos o nos hacíamos las preguntas respecto de esta situación tan complicada. La situación implica también un poco más de ver cómo sigue la historia con estas medidas tomadas por Estados Unidos, pero la China también contra Estados Unidos. Wall Street opera con fuertes pérdidas y caen las bolsas europeas. Bueno, hay todo un clima que se va generalizando. El kirchnerismo redobla la presión sobre Kicillof. Cristina ya dijo que será candidata si desdoblan las elecciones. Bueno, que se quede tranquila porque habrá que ver qué pasa con la causa que tiene la Corte Suprema. Por ahí la condenan finalmente, donde ya no puede apelar es justamente en la Corte, y eso determinará, digamos, en términos absolutos, que va a tener que dejar de, o no va a poder participar en política. Bueno, esto es el escenario que tenemos. Así que me parece también algo complicado. Y Donald Trump le pidió a la Reserva Federal que baje las tasas de interés. Siempre llega tarde. La verdad que Trump está dando más que hablar por las cosas en las cuales se contradice y lo que pasa centralmente. 13 horas 10 minutos, esto es Resumen de Noticias a través de Radio Alas, Quien te ve por streaming, YouTube y El Mundo por Internet. Ya venimos. Todos los días, todo el día, todas las noticias. LaSéptima.info. Periodismo de anticipo. LaSéptima.info. ¿Estás cansada de planchar y de lavar? Yo tengo la solución. Centro de Planchado y Lavandería. Centro de Planchado y Lavandería. Porque tenemos servicios de planchados en general, servicio de ballet, lavamos acolchados, frazadas, cubrecamas y muchas cosas más. Encontranos en Tucumán 341 Norte y en Segundino Navarro 855 Sur. Comunicate con nosotros al 420-3521 o al 264-443-1163. Centro de Planchado y Lavandería, para que no te ocupes más de esas cosas que tanto te agobian. Sábado 5 de abril, la cuenta regresiva está corriendo y como era en un principio, vuelve la Retrofest 2025, la inimitable Fest 80, 90 y 2000 de San Juan. Música, patio de comidas desde las 22:30 horas, sector Livens, estacionamiento privado y más retro sorpresas. Este sábado 5 de abril, todos al Club Camping Santa Lucía y como era en un principio, la inimitable Retrofest.
vuelve. Con la incorporación del nuevo resonador del Hospital Marcial Quiroga, redujimos la espera para estos estudios de 3 meses a 1 semana, llegando a más de 1000 estudios por mes y con resultados disponibles en 48 horas. Los estudios de alta complejidad cada vez más cerca de los sanjuaninos. San Juan Gobierno. Posito Municipio. Fabiana Vallay, intendente. Axel llega a San Juan con 25 Tour. Sábado 31 de mayo, Teatro Sarmiento. Celebra 25 años de música. Tickets en tuentrada.com. Axel, 25 Tour, 31 de mayo, Teatro Sarmiento. Produce Phoenix Entertainment y Powerplay. Conexión con el entretenimiento. Atención contribuyentes. La Dirección General de Rentas de San Juan informa que se prorrogaron las fechas de vencimiento del impuesto inmobiliario 2025. Nuevas fechas. Pago único anual lunes 7 de abril. Primera cuota del pago semestral martes 8 de abril. Para conocer los beneficios y forma de pago, ingresa a rentas.dgrsj.gov.ar. Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda. San Juan Gobierno. Afiliate a AMET. Turismo, asesoramiento legal, ayudas económicas, coseguros sin carencia y amplia cobertura, cursos y perfeccionamiento. AMET, la verdadera defensa de la educación. Avenida Alem 368 Sur, Capital. Teléfono 4 21 76 73. El pan nuestro de cada día. Panificadora Falcón. Panificadora Falcón. De Oscar Falcón, Salta, esquina Rodríguez. Chimbas, Panificadora Falcón. Panificadora Falcón. El pan nuestro de cada día. Este próximo 6 de abril viví en San Juan el triatlón más apasionante, el Veladero Ironman 70.3 San Juan 2025, presentado por Bagio. La expo realizada por